Buenas noches, bienvenidos al canal Un Relato a Media Luz. Esta noche el relato será contado por la licenciada Abigail Guerrero y se intitula La visita inoportuna. Buenas noches, licenciada. Buenas Adelante. Bueno, mi historia comienza cuando yo cumplí 16 años y tenía una guerra con Dios. Creo que uno hace oraciones, va a la iglesia y hay veces que lo que pedimos no se nos da y pues Dios tiene un plan para todos, ¿no? Pero en ese momento yo no lo comprendía y quería conocer qué había más allá, la otra historia. La Iglesia Católica te muestra un lado, pero no te muestra qué es lo que pasó, las dos caras. Entonces el algoritmo de Google, YouTube y ciertas redes parece que te escucharan y me empezaron a mandar ritos. En una de esas encontré una secta satánica que era más enfocada como a la religión y descubrí que hay muchas cosas que te enseña la Iglesia Católica que no son la realidad, porque también el satanismo te enseña cosas que tienen que ver mucho con tu persona, con si no te sientes cómodo en un lugar que no tienes que estar, o las visitas, y la Iglesia Católica solo te muestra que debes de ser un buen samaritano. Después de eso creo que tu vibra o tu aura atrae lo que quieres o lo que piensas, y empezaron a aparecerme muchos libros de brujería, chamanismo, rituales. Y recuerdo que una noche quise replicar uno. La verdad no recuerdo cómo era, pero solo recuerdo que era una estrella. Iba hacia los puntos cardinales y era para hablar con la diosa Hécate, porque además del satanismo, creo que lo que me llamó mucho fue la brujería y que cada uno tiene un don. Y a los 16 años en la brujería dice que las brujas encuentran su don, o es cuando son llamadas. Y pues dije, no, pues ¿qué más da? Hice la estrella y yo creí que no iba a tener una repercusión. Y pasó el tiempo y una noche me preparaba para dormir y recuerdo que me empezó a dar de escalofríos y empecé a sentir miedo y no tenía muchas ganas de dormir, pero en cierto punto me ganó el sueño y ya muy entrada la noche recuerdo que me paralicé, tenía mucho frío, sentía un terror inexplicable y de repente del suelo empezó como a crecer una sombra y se paró en mi cabecera, porque lo recuerdo muy bien en el momento en el que apareció y dijo: tú me has estado buscando, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que me pides? Y sentía un terror y empezaron a pasar, no sé, muchas preguntas, muchas cosas por mi cabeza, y yo sabía que si yo pedía algo en ese momento, también algo se iba a llevar, algo iba a querer.
Y fue una lucha muy grande que tuve esa noche. Y de repente fue como un parpadeo porque ya era de mañana. Y yo lo dejé que era un sueño. Pero después, al platicar con mis primos y con mi hermana, me platicaron que esa noche había sido una noche muy pesada porque se habían oído ruidos afuera, mi sobrina no había podido dormir, decían que parecía como si hubieran tocado las puertas y en fin, todos esa noche no pudieron dormir bien. Después de eso quise dejar toda esa información por la paz y no fue hasta después de mucho tiempo que encontré más libros y seguí mi búsqueda, pero ya más alejada. Y pasó 1 o 2 años cuando de repente una noche ocurrió lo mismo, se me paralizó el cuerpo y recuerdo que desperté porque sentía mucho miedo y me quería levantar y no pude, pero en la ventana apareció una sombra que parecía que era alguien que tenía alas y se oía demasiado ruido, como si un metal golpeara el piso y algo se arrastrara. Y de repente estaba en mi cama y algo se empezó a enredar entre mis pies, entre mis manos y ya no me pude mover. Y se acercó una cosa y me empezó a decir algo que no pude entender. Era como si hablara pero no se entendiera nada. Y de repente se volvió a oír y tú me has pedido algo, lo que quieras te lo puedo cumplir. Y insistió esa cosa, tú has pedido algo y se te puede cumplir, solo dilo, necesitas decirlo. Y fue una noche muy difícil porque sentía que yo peleaba con algo que no sentía que fuera a ganar. Y de repente se hizo de día y esa cosa desapareció. Y todavía no amanecía muy bien cuando subió mi hermana muy asustada que parecía que hubiera aparecido el diablo y ella lo dijo con esas palabras. Creo que apareció el diablo porque en la noche se oía mucho ruido y parece que hubiera alguien arrastrándose. Y tenía mucho miedo porque se oía algo que no. Entonces supe que no era algo bueno. Y hasta hoy tengo el miedo de que le haya pedido algo a esa cosa y después venga a reclamar algo, porque nada es gratis, todo tiene un efecto. Y esa es mi historia. Muchas gracias, licenciada. Si te gustó, regálanos un like, comenta en el canal y suscríbete. Hasta la próxima.